Bien, podríamos hablar de lo que es el mercado de la soja. Vemos que está finalizando en la campaña en Estados Unidos, con una cosecha que si bien sería inferior a la campaña anterior, estaría dentro del promedio. No obstante, lo interesante de resaltar en Estados Unidos es que las existencias finales serían menor en comparación a la campaña previa, con lo cual un indicador que es muy útil en los mercados, que es la relación stock-consumo, se ubicaría por debajo de la campaña anterior y por debajo del promedio histórico para Estados Unidos, con lo cual esto es un factor que genera cierta incertidumbre en Chicago y lo veníamos viendo en este comportamiento lateral que se venía observando en un contexto en donde a nivel global vemos una hoja de balance holgada en soja con buen nivel de existencia, con buena relación, con buenas existencias finales, con lo cual esto que estaba pasando en Estados Unidos, y hay que esperar a ver cuáles son los resultados finales, que tiran los lotes ahora en la finalización de la cosecha, es ver si hay nuevas sorpresas o no, pero era un factor que de alguna manera brindaba un soporte en el mercado internacional. Luego lo que fue el acuerdo comercial con China, por parte de Estados Unidos con China, si pensemos que China no le venía comprando soja a Estados Unidos, ya casi finalizando la campaña, algo que no había ocurrido nunca, se llegó a un acuerdo que en lo que resta del año China adquiriría soja estadounidense, con lo cual esto fue tomado bien en el mercado, digamos, materializó una suba, vimos que el precio en Chicago subió. Ahora por el momento estamos viendo que podría lateralizar de cara a las próximas semanas, los próximos meses, viendo qué está pasando en el hemisferio sur. En el hemisferio sur tendríamos una cosecha récord en Brasil, una producción promedio en Argentina, con lo cual si vemos qué está pasando en este hemisferio no tenemos fundamentos que de alguna manera enciendan las alarmas. Obviamente va a empezar a influir por ahí a mediados de enero lo que es el componente climático, lo que se denomina mercado climático, de ver cómo pueden estar los cultivos, cómo van modificándose estas perspectivas de producción, que obviamente es algo que el mercado ve y que siempre se refleja en las cotizaciones internacionales. Agustín, mencionabas que a pesar de la suba en Chicago, que se verifica por lo que vos mencionabas, ¿no es cierto?, por la vuelta de China, Argentina, bueno, ya subió antes, entonces como que los precios se mantendrían estables, digamos. Claro, se dio la situación, podríamos decir, de que en el mercado local nos anticipamos claro. a la suba en Chicago. Si vemos lo que ocurría en el mercado local, cuando se lanzó la medida de eliminación temporal de los derechos de exportación, a su vez esta situación de que China no le estaba comprando a Estados Unidos, entonces abastecía de Brasil principalmente, y por ahí pudieron haber compras adicionales de poroto de Argentina. Todo esto fue un combo que de alguna manera hizo que las cotizaciones locales suban, principalmente lo que fue la eliminación temporal de los derechos de exportación y esa necesidad de la industria y los exportadores de adquirir la materia prima para poder cumplir con los embarques pactados. Vemos que subieron las cotizaciones en el mercado local, y si esto lo medimos en dólares estaríamos en los niveles más elevados desde el año 2022, incluso superando a lo que fueron los precios alcanzados mediante los programas de incremento exportador por allá el año 2022. O sea que vemos un mercado local que muestra fortaleza y que de alguna manera está en buenos niveles. ¿Maíz? ¿Qué se puede esperar? En maíz tenemos, por un lado, una cosecha récord en Estados Unidos, con lo cual los stocks finales y esta relación que estábamos comentando entre las existencias finales y el consumo sería la más elevada de las últimas 5 campañas, estaría por encima del promedio. En este sentido, en Chicago esto trae tranquilidad. Si vemos en Argentina, podríamos tener una producción récord superando las 60 millones de toneladas. A la fecha se encuentra sembrando y con muy buen ritmo de siembra, por encima del promedio de las últimas 5 campañas. Y lo que tiene que ver con Brasil, Brasil también tendría una muy buena producción de maíz, levemente por debajo del ciclo previo, pero el ciclo previo fue un récord histórico para el país. Entonces, con lo cual, con esta buena campaña en Brasil, sumado a la campaña récord en Argentina, vemos que los fundamentos del maíz, si tomamos estos 3 países, no dan alarma o no son fundamentos muy alcistas. Lo que ocurre en el maíz, que vemos que por ahí en el mercado internacional nos encontramos lateralizando en precios más elevados a lo que era unos meses atrás. Ocurre que si vemos la hoja de balance a nivel global, a diferencia de la soja, la relación stock-consumo de maíz estaría en el nivel más bajo de las últimas 13 campañas, por debajo del promedio histórico, con lo cual esta es una situación que de alguna manera genera un soporte en los precios y hace que las cotizaciones estén estables.